Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mainframe Corner. Bueno, después de toda esta caterva de hilos relacionados con el OS 390 y con el mainframe, pues bueno, ya tocaba un poco volver a los orígenes del AS400. Y en este vídeo os voy a traer algo muy especial. Vamos a empezar a trabajar con ficheros. De hecho, en este vídeo os voy a explicar 4 formas distintas de crear ficheros de bases de datos en nuestro AS400. Por cierto, cuento con la colaboración de Rafael Gómez, que es un desarrollador COBOL y RPG para AS400, el cual ha prestado su ayuda para pasarme diversos códigos fuente para poder hacer esta saga de vídeos que pretendo explicaros. Este primer vídeo va a tratar sobre el manejo de tablas y bases de datos en el AS400 y cómo crearlas utilizando diferentes métodos. Y los vídeos posteriores tratarán sobre cómo tratar esos datos en pantalla, o mediante sus ficheros, o mediante consultas, o mediante otro tipo de accesos que podamos utilizar, incluso ODBC. Así que desde aquí, un fuerte abrazo, Rafael, y muchísimas gracias por tus conocimientos que van a ayudar a enriquecer este canal más si cabe, porque, como ya os comenté en otro vídeo, lo mío es la parte de sistemas, no la parte de desarrollo. Y justo Rafael viene a cubrir la parte de desarrollo que yo no controlo, por lo que creo que es una buena idea que este canal se abra no solo para tareas de sistemas, sino también para tareas de desarrollo, y así incluso yo puedo aprender un poco con todos estos códigos fuentes que Rafael me está pasando. Dicho esto, vamos con el tema. Las 4 formas de crear una tabla de bases de datos dentro de un AS400 son: primera, utilizando un programa, que vamos a utilizar, en este caso, un programa escrito en COBOL con sentencias SQL que crearán la tabla y, de hecho, añadirán también varios registros de ejemplo en ella. La segunda forma de crear un fichero de bases de datos es utilizar el entorno tradicional con el DDS. Es decir, creamos un objeto tipo PF Physical File dentro de una DDS y con eso creamos la estructura que tendrá nuestro fichero de bases de datos con las fichas A, que ya todos conocéis de las DDS. La tercera opción es utilizar el comando strSQL y meter a pelo sentencias create table, etc. e insert para crear y añadir posteriormente los registros. Y por último, la cuarta manera de hacerlo es utilizar otro mandato relacionado con SQL, que es el run SQL STM, donde previamente debemos crear un miembro fuente con las sentencias create y insert. Y luego lanzamos el proceso como si fuera un entorno batch. Bien, pues vamos a ello. Lo primero es entrar en nuestra máquina. Y con el PDM vamos a nuestra biblioteca que he llamado curso. Bien, entramos con un 12 en ella y aquí pues tengo una serie de miembros fuente, pero vamos a entrar primero con el entorno más sencillo de todos, que es utilizar la DDS. Para ello tenemos nuestro fuentes de DDS, que es el que veis aquí, y entramos con un 12. Y aquí me he creado un fichero físico llamado cantantes. Si entramos en él, con un 5, podemos ver de qué está hecho. Como todos sabéis, en la columna 6 vamos a poner las fichas A, que son las fichas de definición. Y lo primero que vamos a hacer es crear una función llamada única, haciendo referencia a que este fichero tiene una clave de datos que no puede ser repetida, es decir, que es una clave de datos primaria única, cuyo registro interno que va a tener nuestra tabla se va a llamar regi. Este registro regi va a tener 3 columnas. La primera es el código, que va a tener un código de 7 cifras numéricas con 0 decimales. La siguiente columna va a ser el país, que va a ser de 3 caracteres alfanuméricos. Y por último, la tercera columna va a ser el nombre, que va a tener 50 caracteres, que pueden ser numéricos, alfanuméricos, etc. Y esto es muy importante, el key o la clave va a ser el código. Bien, pues si yo ahora mismo, simplemente con este fuente, si yo hago un F3 y pongo un 14 y le doy al Enter, ya habéis visto que pone que el archivo cantantes ha sido creado en la biblioteca curso. De hecho, si echamos aquí a F3 y bueno, vamos a entrar de nuevo y hacemos un 12, veis que aquí está creado el fichero cantantes, que antes no estaba. Obviamente, esa tabla de base de datos está vacía. Habrá que llenarla. ¿Cómo la llenamos? Pues muy sencillo. Con el mandato 18, que es llamar al DFU, hacemos un Enter
Entonces, aquí tenemos que meter un código, pues vamos a insertar 3 registros. Por ejemplo, aquí 0000001, el país Inglaterra, y vamos a poner Rod Stewart. Y F9 insertamos. Aquí pondremos el siguiente registro de España, por ejemplo, Rafael. Y F9 insertamos. Y aquí metemos el tercer código, por ejemplo, el país Argentina y el nombre Charlie García. Y F9 insertamos. Ahora si hacemos F3, nos dice que va a añadir 3 registros, así que le decimos que los añada. Y ahora si hacemos una consulta con ese ficherito, mínimamente en el 18, vamos a ver que tenemos aquí metidos los datos. Ya tenemos nuestra tabla con 3 registros de cantantes. Pues esa sería una de las formas que tenemos de crear una tabla. Ahora vamos a complicarlo un poquito. Voy a cargarme la tabla y vamos a ir a crear la tabla con sentencias SQL. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Hacemos un Start SQL y Enter. Ya estamos conectados a la base de datos, a la interfaz. Esto mismo también lo podemos hacer con el propio iSeries Access Solutions. Yo aquí podría perfectamente entrar a la parte de ejecutar script SQL y podríamos hacer exactamente lo mismo. De hecho, lo haremos para que veáis que no hay ninguna diferencia y en un entorno gráfico o en un entorno 5250 tradicional podemos hacer lo mismo. Bien, ¿cómo creamos una tabla de base de datos? Pues creando una create table. En este caso concreto, he copiado y pegado el texto que tengo aquí, que es, vamos a hacer un crear o replace, si existe, la tabla curso.cantantes. Aquí es importante que la tabla se llama cantantes, pero la base de datos la tenéis que poner delante, con un punto, que diferencie la base de datos de la tabla de cantantes. Entonces, lo mismo que con las fichas DDS, vamos a decir que el código es un numérico de 7 caracteres con 0 decimales, generado siempre como un primary key, como una clave principal. Luego está el país, que son 3 caracteres sin nulos por defecto, y el nombre de 50 caracteres no nulos con defecto. Y el formato de registro va a ser regi. Si yo hago aquí Enter, bien, aquí nos dice que la tabla de cantantes en curso se ha creado, pero no se ha registrado por diario. Esto es normal porque no estamos utilizando aquí journals, o sea que esta tabla no tendrá ni commit ni rollback porque no tiene un journal o un registro de diario al que registrar todas sus operaciones. Pero bueno, ya la hemos hecho. Si aquí hago un F3, salgo de aquí, salgo de la sesión, si hago un F5 aquí, me ha creado de nuevo la tabla de cantantes, como podéis ver aquí. Bien, ¿cómo meteríamos registros en la tabla utilizando SQL? Pues lo mismo, hacemos str SQL, nos hemos vuelto a conectar a la base de datos, como podéis ver aquí, y lo que hago es insertar, que es inserto en curso.cantantes los valores país, nombre, en o Rod Stewart. Si doy al Enter, bueno, aquí me está diciendo punto y coma, quito el punto y coma. Bien, hemos metido una fila y luego si quiero meter más cantantes, pues nada, los insert into curso.cantantes, que es base de datos.tabla, las columnas país, nombre, valores, España y Rafael. Y de igual forma vuelvo a hacer la misma inserción del cantante argentino que hemos hecho antes, que es insertar curso.cantantes, valores, Argentina, Charlie García. Y ya estaría. Si hago aquí F3 y yo ahora mismo me vengo aquí a cantantes y lanzo el proceso del DFU, vais a ver que el interior de la tabla tiene los 3 registros que hemos creado. ¿Veis qué sencillo, verdad? La tercera forma de crear una tabla de base de datos es creando una especie como de proceso batch, y ese proceso batch lo podemos hacer con run SQL STM. Pero claro, para lanzar el run SQL STM, lo primero que tenemos que hacer es crear un miembro con todas las instrucciones de inserción y de creación de la tabla. Así que nos vamos aquí a la DDS y me voy a crear con un F6 un fichero, vamos a llamarlo SQL, sin más. Y aquí vamos a meter cada una de las instrucciones de creación de la tabla. Pegamos. Y aquí mismo, creamos o reemplazamos la tabla curso cantantes. Aquí ponemos los... Yo creo que en el
En esta sí que hay que poner los puntos y comas para separar las instrucciones. Bien, esto damos a F3, porque bueno, no está definido el fichero, así que lo voy a decir aquí, que no volvamos a la edición. Y aquí en SQL, en lugar de en PF, vamos a poner en su lugar un TXT. Y así no nos va a dar, ahora sí, cuando entremos de nuevo, ya no nos aparece en resaltado los errores de creación del fichero. Así que nada, salimos así. Y bien, ¿qué es lo que hacemos entonces? Pues haríamos un run SQL STM F4. Archivo fuente, pues sería QDDS src de la biblioteca curso, y el miembro fuente, pues el SQL que lo hemos llamado. Aquí, en el control de compromiso, o sea, en commit vamos a poner none, porque no tenemos esta tabla registrada por diario, y le damos al enter. Ya está, no nos ha dado ningún mensaje. Vamos a hacer un... Pero si hacemos un F5, aquí tenemos la tabla de cantantes creada, y si miramos aquí, tenemos los registros introducidos correctamente. Muy bien, pues ya habéis visto que o bien de forma interactiva, o bien de forma manual, o bien de forma batch, podemos crear una tabla de base de datos. Se me ha olvidado de explicaros también que aquí, con el SQL, yo puedo hacer exactamente lo mismo. Vamos a cargarnos la tabla de nuevo, un 4, y si vamos aquí a la parte SQL y yo me copio la creación de las sentencias y le doy a ejecutar todo, ya veis que la sentencia se ha ejecutado satisfactoriamente. Aquí obviamente nos está dando un error, una advertencia de que no está registrada por diario, pero es igual. Y luego si cojo yo y copio y pego todo esto, borrando previamente esto, obviamente que ya hemos creado la tabla, y le doy a ejecutar, ya veis que me ha metido la sentencia, ha ejecutado satisfactoriamente las 3 inserciones en nuestra tabla de la base de datos. Si hacemos aquí un F5, volvemos a tener la tabla cantantes, y si hacemos un 18, podemos ver con el DFU cómo se han añadido los registros. Digo más, aquí incluso se puede hacer lo siguiente. Yo puedo hacer aquí un select asterisco from curso.cantantes y lo ejecuto, y efectivamente me sale aquí los códigos numéricos, la columna país y la columna nombre de cantante. Veis también como igual de esta forma más gráfica es incluso más sencillo de hacer. Pero bueno, ya os he enseñado las 3 formas distintas para crear y añadir registros a la tabla. Falta la cuarta, que es la que he dejado para el final, que es utilizar un programa COBOL para hacer lo mismo. Pues entramos aquí en nuestro fuente de CBL, LE, SRC, porque estamos hablando de COBOL ILE. Con un 12 le damos aquí Enter, y aquí tengo el miembro creado de SQL CBL LE. Vamos a entrar con él. Y bueno, este es el código fuente que me ha pasado Rafael Gómez, otro colaborador, de la misma forma que tenemos a nuestro colaborador NetCobol, pues este colaborador que me ayuda para la programación COBOL en AS400, pues es el programa que ha creado él y que ahora mismo os voy a enseñar. Bien, pues como veis, aquí estos son comentarios que él explica la forma de crear las tablas, y aquí empezamos con nos vamos a nuestra identificación de visión. Esto es como siempre, ya sabéis que todos los programas COBOL tienen la misma estructura. Así que aquí tenemos pues el autor, Rafael Gómez, instalación, cuando ha escrito el programa, crea tabla, en fin, environment division, configuration section, el source computer es el AS400, el object computer también es el AS400, nombres especiales, el punto decimal es coma, y aquí tenemos en input output section, file control no tenemos nada, data division tampoco, y file section tampoco. Y aquí nos metemos con la working, y en la working añadimos SQL include SQLCA. Esta es la librería que utiliza COBOL para poder ejecutar sentencias SQL dentro de su propio programa. Entonces, esta es la working. Bien, y aquí en Procedure Division, que es cuando nos metemos con todos los procedimientos, lo primero que hace es un exec SQL para poner la opción de commit a none, por lo que os he explicado anteriormente. Y esta base de datos curso no está creada bajo un sistema de journalización o de diario. Entonces,
ha puesto directamente el commit a none para que no haya ningún problema. Y luego lo que hace siguiente es crear la tabla, también con sentencias SQL, que como podéis ver es exec SQL y exactamente las mismas instrucciones que hemos utilizado anteriormente, que es un crédito replace table curso.cantantes con el código 7 caracteres numéricos generados como identify primary key, y luego tenemos la columna país, que es not null, y por último la columna nombre, que tiene 50 caracteres, también not null. Y en exec, y a partir de aquí el procedure continúa hacia abajo, adicionando registros como, pues haciendo un exec SQL con un insert into curso, país, nombre, los valores, English, Rod Stewart, y en exec. Aquí, en COBOL, cada instrucción va con un exec SQL y un en exec. No se ponen todas seguidas. Así que bueno, ya veis la siguiente instrucción, insert cantantes, valores, Rafael, y por último, insert into cantantes, Argentina, Charlie García. Y cuando acaba, haces el stop run y con eso el programa COBOL termina. Bien, pues vamos a compilarlo. Vamos a hacer un 14 para compilarlo. Se ha creado el programa crea tabla, así que si se ha creado el programa crea tabla y doy aquí un F5, ha creado aquí nuestro programita COBOL. Entonces vamos a coger y vamos a cargarnos de nuevo la tabla cantantes y simplemente si hacemos un call curso barra crea tabla, no ha salido nada, pero se ha ejecutado el programa COBOL. Si yo hago un F5, chan, ya tenemos sí, aquí de nuevo la tabla cantantes, y si vamos con un DFU, y como podéis ver aquí, los registros han sido insertados como en las otras tres opciones que hemos visto. De igual forma, si yo me vengo aquí y hago lo mismo, un select asterisco from curso.cantantes y le doy a ejecutar, veis que están aquí los registros insertados. Bien, pues con esto os he explicado cómo crear de 4 formas distintas una tabla de base de datos e insertarla con registros. En posteriores vídeos de este tema vamos a crear pantallas y utilizando el lenguaje COBOL vamos a crear también un programa que nos cree un subfichero para que liste estos cantantes en nuestra pantalla y podamos seleccionar uno u otro. Así que seguir atentos a esta serie de vídeos porque aquí no hemos acabado. Aquí simplemente hemos empezado a desgranar el mundo de las bases de datos de la S400 y programas escritos en COBOL que explotarán dichos datos. Así que esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o dad un super thanks para apoyarme económicamente. Dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queréis que hable en futuros vídeos, y si obviamente está dentro de mis conocimientos, dejádmela en los comentarios, ya veis que os hago caso y os los contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que, dicho esto, hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner.